Tome su lugar, amado y amada del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor es bueno, siempre Dios es bueno, siempre, en todo momento Dios es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Busquen su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan 15. Desde el versículo 1. Al 17, vamos a leer Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, tiene como título en algunas Biblias, depende de la traducción. Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15. Quizás este pasaje usted ya lo conozca, quizás ya lo ha escuchado en unas predicaciones. Seguramente yo también le he predicado en varias oportunidades, pero siempre en la iglesia en este momento, en algunas iglesias es como si la iglesia estuviese buscando una nueva revelación, algo nuevo, y cuando la Escritura dice que tenemos que volver a las sendas antiguas, ecualizar un poquito más el micrófono aquí. Tenemos que volver a la fuente que es la palabra de Dios. No importa cuánta palabra conozcamos, o sí importa. Lo que está en primer lugar es cuánto obedezcamos a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando Jesús predicó el sermón del monte, comenzando en Mateo 5? Y esto yo siempre lo repito cada vez que voy a predicar. Hasta el capítulo 7 de Mateo, y al final del sermón, de ese extenso y gran sermón, esa gran enseñanza de Jesucristo en el sermón del monte, cuando comenzó con las bienaventuranzas, después dio una serie de enseñanzas a aquellos oyentes, a aquellos discípulos. El Señor dijo que aquel que escuchó estas palabras y no las pone por obra, él va a considerar una persona necia. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia escuchamos muchas predicaciones, de lo que tenemos ya años en la congregación, en alguna iglesia hemos escuchado predicaciones, enseñanzas, hemos leído la Escritura y a veces nuestra vida sigue igual, de la misma manera, no hay una transformación, no hay un cambio. ¿Y por qué sucede eso? ¿Será que tengo que escuchar otra predicación? Saben que en un momento donde yo sentía que mi corazón se estaba secando, estaba enfriándose del amor de Dios, yo le preguntaba al Señor siempre, ¿cuál será la predicación? ¿Cuál será la palabra? ¿Cuándo será el día que Dios quiebre mi corazón? Y yo buscaba en la Biblia y había leído, ya leí varias veces la Biblia y volví a leer la Biblia y volví a leer la Biblia y quizás leía algún libro. Lo que necesitaba no era una palabra más, porque ya hay palabras suficientes en nosotros. Lo que hace falta es poner por obra la palabra que tenemos. Poner por obra la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y el mensaje del día de hoy trata justamente de eso. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice Jesús, le dijo así esta enseñanza. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Versículo 7 voy a leer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Voy a repetir ese versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En lo anterior, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Se repite el versículo anterior, ¿no? Versículo 17, el último que vamos a leer. Esto os he mandado, que os améis unos a otros. En esta enseñanza hay una palabra sobresaliente, hay como una palabra que es un denominador común, es la palabra, el verbo permanecer. ¿Sí? Se repite 15 veces si no me equivoco. Permanezcan en mí. Si no permanecen en mí no pueden hacer nada ustedes. Permanezcan en mí para que lleven fruto. Permanezcan en mí para que vuestro Padre, que es el labrador, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Él va a limpiar. Él les va a limpiar para que fructifiquen aún más. Y todo aquel que no dé fruto dice que será arrancado y será echado en el fuego para que arda. Permanecer en mí, permanecer en el Señor. Y la palabra, el verbo imperativo es permanecer. La orden es permanecer en el Señor. ¿Para qué? Para que demos fruto. ¿Qué frutos? Frutos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Fruto que Jesucristo es nuestro Señor. Fruto de que pertenecemos a la familia de Dios, que Dios es nuestro Padre. Y que se cumple el propósito de Jesucristo. Que se cumpla el propósito del Padre. ¿Cuál es el propósito del Padre? El propósito del Padre es lo que dice Romanos 8:29, que nosotros que fuimos llamados, elegidos por Dios, es para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El Padre nos llamó, nos sacó de la tiniebla, del reino de las tinieblas, y nos puso en su reino, en el reino de la luz, en el reino de su Hijo. ¿Para qué? Para que seamos similares, semejantes, parecidos a Jesucristo. Seamos hechos transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Es que cada día nuestro carácter, cada día nuestra fe, cada día nuestro amor se parezca más al amor, al carácter de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el fruto que tenemos que manifestar. El fruto de que Dios está con nosotros. El fruto de que nosotros no pensamos igual que el mundo. El fruto son las evidencias, las cosas visibles. Ya le vengo hablando hace un par de semanas atrás. Nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Amén. Gracias. Amén. Amén. ¿De qué forma? Ya les hablé la semana pasada y quiero reiterar y quiero ser reiterativo, pero quiero que quede grabado en cada mente, en cada corazón, por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo, que nosotros tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios, primeramente con nuestro carácter, con nuestra templanza, manifestando el amor de Cristo, manifestando la compasión de Cristo, pero manifestando el poder de Cristo, manifestando la bendición tan grande que tenemos en Cristo. ¿Sabe que usted es bendecido, no? La iglesia sabe que tenemos la bendición. Ustedes no son creyentes que el pastor le pone la bendición
como un objetivo a alcanzar, como algo inalcanzable, como aquella zanahoria que va delante del burro, ¿no? Nosotros sabemos que la bendición está en nosotros porque creemos en Cristo. Dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Tenemos la bendición en lugares celestiales. Se tiene que manifestar en esta tierra. La manifestación esa es cuando nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos. ¿Y cómo se permanece en Cristo? Se permanece en Cristo permaneciendo en la palabra de Cristo, permaneciendo fieles a las enseñanzas, a la sana doctrina de Jesucristo. La sana doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo nos llevan a nosotros a una santificación, a que nuestro carácter, a nuestra persona sea transformada conforme a la imagen de Jesucristo. Por eso dice Jesús, comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay otra vid falsa. Quiere decir que hay otra planta donde se desprenden ramas falsas. O sea, la vid verdadera, y de ahí se desprenden pámpanos, o sea, ramificaciones. Y esas ramificaciones fructifican. Entonces quiere decir que hay otro árbol que no es la vid verdadera y donde se desprenden ramificaciones diferentes. Las ramificaciones representarían los hijos, los discípulos. ¿Sabe de qué árbol estoy hablando? Del otro árbol. Satanás, el mundo y los hijos del mundo. Pero nosotros pertenecemos a la vid verdadera, donde el labrador, el que labra, el que cuida esa vid para que fructifique más es el Padre. Todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, ese versículo 2 lo quitará, para que deje de estorbar a los que fructifican, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús en San Juan 17 oraba al Padre pidiendo que el Padre santifique a los discípulos por medio de su palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor nos santifica a nosotros, el Padre nos santifica a nosotros. ¿Cómo más nos santifica el Señor a nosotros? Por medio de las tribulaciones. Todo aquel que Dios toma por hijo, dice la Escritura que Dios lo disciplina. Todo aquel que Dios lo toma por hijo, lo disciplina. Dios manifiesta su amor disciplinando a sus hijos. Entonces el Padre quien nos santifica, nos limpia, ¿para qué? Para que llevemos más fruto. Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está diciendo Jesús, es imposible, no se engañen, no pueden ser fructíferos si no permanecen ligados en la vid, a la vid. No podemos fructificar si no permanecemos en Jesucristo. No podemos ser fructíferos, no podemos manifestar la vida de Dios, no podemos manifestar a Jesucristo a los demás, porque si nosotros no estamos ligados a Jesucristo, no permanecemos en Él. No es que de vez en cuando estoy con el Señor, de vez en cuando no existe. Decía un predicador que si usted va caminando por el bosque y ve alguna rama correteando alrededor de algún árbol, seguramente se va a asustar. Toda rama está ligada al árbol para ser fructífera. Es algo lógico. Nadie se imagina ver una rama apartada del árbol, corriendo alrededor del árbol y todavía dando fruto. Sabemos si hay una rama que se soltó del árbol, esa rama después se seca y muere, porque no tiene vida en sí misma. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. La vida que tenemos, la tenemos por medio de Jesucristo cuando estamos ligados a Él. Es por eso cuando alguien permanece en la presencia de Dios, manifiesta naturalmente las cosas de Dios. No se tiene que esforzar, fluye. Como el que está en el mundo no se esfuerza para ser mundano. No se levanta a la mañana y ora al diablo para manifestar las cosas del mundo, porque él permanece en el mundo, se alimenta de las cosas del mundo, escucha las cosas del mundo y practica las cosas del mundo, entonces eso le fluye también. El pecado le fluye naturalmente. A nosotros nos tiene que fluir la santidad, nos tiene que fluir la vida de Jesucristo. ¿Cómo se hace? Estamos ligados a Él, permanecemos en Él.
Estamos con Él, no nos apartamos de Él. ¿Cómo se hace eso? Permaneciendo en la palabra de Él, permaneciendo en oración, oración, estando en oración. No hay otra forma. Permaneciendo en oración, adorándole, orándole, estudiando su palabra. Como dice el Salmo 1, meditando en su palabra de día y de noche. Teniendo siempre presente la palabra de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Yo no me puedo desconectar. Una vez, no sé, creo que di el ejemplo, somos como el celular que es cargado y después anda durante el día desconectado y anda, y cuando está descargado otra vez vuelve a conectarse. Nosotros no tenemos una batería, no tenemos una autonomía para permanecer apartado de Cristo y con vida todavía. El momento que Jesús dice, si ustedes se apartan de mí, no van a poder fructificar. Vamos a morir, vamos a secarnos. ¿Qué dijo David en el Salmo 32? Que David era como un huerto fértil, pero se secó. ¿Por qué? Porque oculté, no confesé mi pecado. El no confesar el pecado también es apartarse del Señor, porque es apartarse de la misericordia, del perdón de Dios. A veces el cristiano peca y se aparta de Dios, no le pide perdón, no confiesa su pecado y piensa que todo sigue igual. No sigue todo igual. El Salmo 32 da evidencia de eso. Dice que se secó. Dice que ya no era el mismo. Pero una vez que confesó el pecado, Dios le restituyó. Volvió a la vida. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Permanecer en Cristo, iglesia. No podemos fructificar si no permanecemos en el Señor. Si no permanecemos en su palabra. ¿Qué es permanecer? Resistir, quedarse. Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está siempre, el que habita, el que permanece, el que está. Permanecer, estar en el Señor. No existe el cristianismo intermitente, que estoy o no estoy, un día estoy, otro día no estoy. Me alejo a ver si Dios le creó un complejo de culpa a Dios y a ver si Dios me ayuda ahora que yo me alejé. Dice, ay, no está mi hijo, ay, voy a ayudarle ahora para que venga mi hijo. Pensamos, a veces nosotros nos comportamos con Dios, quizás como nos hemos comportado o no hemos comportado con nuestros padres. Nos enojamos y le hacemos como una rebelión a Dios, como un piquete a Dios, y para crearle un complejo de culpa a Dios. Dios no tiene complejo de culpa. Dios no es como nosotros, cuando nosotros a veces disciplinamos a nuestros hijos nos quieren hacer sentir culpable a nosotros. Y nosotros nos sentimos culpables. Y nosotros les concedemos lo que ellos nos pidieron. Dios no es así, Dios no tiene complejo de culpa, porque Dios sabe, porque Él es nuestro Padre, Él es sabio, Él nos disciplina con sabiduría. Por eso Jesucristo dice, si ustedes no permanecen en mí, dice, ustedes no van a poder llevar fruto. Si toda rama desconectada de la vid se va a morir, se va a secar, no va a fructificar. Y a veces cuando estamos en momentos difíciles en nuestras vidas, y necesitamos la manifestación de Dios en nuestra vida, necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, y a veces solamente existe un silencio, y cuando oramos, a veces pareciera que oramos y nuestra oración no pasa del techo, y nos preguntamos qué pasa, ¿por qué? ¿Qué sucede? Porque nosotros no estamos en Cristo, no hemos permanecido en su palabra. ¿Y por qué ahí existe ese silencio cuando a veces el Hijo de Dios ora a Dios y esa oración no sobrepasa el techo? Porque a veces cuando se ora solamente se ora para pedirle a Dios, no para humillarnos, para rendirnos, para pedirle perdón porque nos hemos apartado de Él. Que quite la soberbia de nuestros corazones. Porque el no permanecer en Cristo es por soberbia, es por orgullo. Es pensar que somos autosuficientes, es pensar que apartados de Él vamos a poder fructificar de igual manera. La Biblia es contundente y no hay lugar a la duda cuando Jesús dice, el que no permanece en mí no puede fructificar. No hay otra opción. No hay un plan B si uno no permanece. Si permanece, bueno, por un tiempo quizás. El que no permanece en mí inmediatamente no fructifica, dice el Señor.
Y a veces nosotros todos lo pasamos por lo material, por el dinero. No voy a permanecer, no voy a tener plata. No, pero yo conozco muchos que no permanecen en el Señor y tienen, no estoy hablando, no reduzcamos la bendición de Dios solamente a la billetera. No vamos a fructificar, quiere decir que la vida, la verdadera vida, la vida de Cristo, la paz, el amor, la paciencia y las nueve virtudes del fruto del Espíritu, no se va a manifestar en nosotros. No vamos a poder fructificar. No vamos a tener la misma paciencia ni el mismo amor con los demás. No vamos a tener esa comunión con Dios. No vamos a sentirnos acompañados con Dios en todo momento. Cuando alguien venga quizás a contarnos sus problemas, no vamos a poder aconsejarle con la sabiduría del Espíritu de Dios, ni vamos a poder impartirle la paz de Dios, porque nosotros todo eso se va a secar, no vamos a fructificar. Y nos vamos a sentir cada vez más fríos y más apartados de Dios y más lejos de Dios. Y el pecado llega un momento en que ya no nos estorba. Ya nos da lo mismo pecar o no pecar. Es más, ya pecamos deliberadamente, porque nos hemos separado de la vid verdadera. No comenzamos a fructificar. Y todo lo que era el verdor se convirtió en sequedad de verano, decía David. Pero si permanecemos en Él, la vida de Cristo va a fluir en nosotros. El Espíritu de Dios va a vivificar aún nuestros cuerpos, aún nuestra mente, aún va a dar testimonio a los demás de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Amén. Versículo 7. Fíjese. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos predicadores tomaron este pasaje, que después se repite en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os los dé. Estos versículos que se repiten, que hay Jesús en esta enseñanza enfatizó diciendo casi cosas similares en los dos versículos. Muchas veces estos versículos se lo toman como para torcerlo y hacerle entender otra cosa al oyente. Y animarle y endulzarle los oídos a la congregación diciéndole, puedes pedir lo que quieras a Dios y Él te lo va a conceder. Pero dice, si permanecemos en su palabra. Si nosotros permanecemos en su palabra, no vamos a pedirle nada fuera de su palabra al Señor. Y todo lo que le pidamos al Señor, Él lo va a conceder porque estamos pidiendo dentro de su voluntad. Pero si permanecemos en Él, y en el versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Soberano, está diciendo Jesús, yo soy Dios y tiene el atributo de el Dios soberano. Versículo 16, fije su vista, no me elegiste vosotros a mí, sino yo elegí a vosotros. Eso te está diciendo Dios, yo soy el soberano, vos no sos soberano. Sí, Señor, a tus pies, como cantamos hace rato. Y yo te he puesto para que lleves mucho fruto y el fruto permanezca. Dios nos eligió para que fructifiquemos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios nos eligió para que fructifiquemos, para que demos muestra al mundo de que somos hijos de Dios, de que somos portadores de la luz de Dios, para que sepamos, para que los demás sepan que somos portadores del evangelio de salvación, somos portadores del Espíritu de Dios, de la bendición de Dios. Para eso nos eligió el Señor. ¿Estamos de acuerdo? El mundo necesita conocer de Cristo. El mundo necesita conocer este poderoso evangelio de la salvación. El mundo necesita conocer de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted tiene gente que no conoce de Cristo? Sí, todos tenemos. Necesitan. Y a veces los vemos morir delante de nosotros y estamos como si nada.
Pero dice Jesús, yo te elegí, voy a parafrasear el versículo 16, yo te elegí, vos no me elegiste a mí, yo te elegí a vos para que fructifiques y lleves mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Y después dice al final, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él los dé, Él te lo dé. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, si sos fructífero, si somos fructíferos delante del Señor, si somos fructíferos en este mundo, el Padre está atento a aquel hijo fructífero para proveerle todo lo que su hijo necesita. Esto es maravilloso. No piensa en dinero solamente, ¿no? A veces se reduce todo, la bendición tan grande se reduce el dinero. También el dinero es una añadidura. No digo que no nos va a dar. Todo lo que necesitemos. ¿Para qué? Para que de esa manera el Hijo de Dios fructifique más. ¿Y qué pasa cuando fructifica el Hijo de Dios? ¿Qué pasa de esa manera cuando un Hijo de Dios fructifica en el mundo? No acá en la iglesia solamente, en el mundo. Porque acá todos somos hijos de Dios y cada uno es responsable de su salvación, cada uno es responsable de su vida espiritual. Pero el mundo no conoce de Dios, no conoce de que existe Dios, no conoce de Jesucristo, ni sabe por qué murió Jesús en la cruz. El mundo necesita. Y nosotros fuimos elegidos por Dios para fructificar y que el mundo vea esa fructificación, porque de esa manera el nombre de Dios es glorificado. Dios está comprometido con su gloria. Dios está comprometido para que su nombre sea glorificado. Jesús dijo, el Espíritu Santo va a glorificarme a mí. Por eso el Espíritu Santo es enviado a la iglesia. La iglesia es la receptora y porta el Espíritu de Dios para que nosotros glorifiquemos a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Cantando una canción de alabanza al Señor en las calles, diciendo yo soy hijo de Dios a todo el mundo, mostrando que yo, llevando la Biblia en la mano, diciendo yo soy hijo de Dios. De esa manera será glorificado el nombre de Dios, o será glorificado cuando yo refleje a Jesucristo por medio de la fructificación, que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo está en mí y los demás vean el carácter de Cristo en mí. Y si alguien necesita de parte de Dios, yo puedo orarle a Dios, sé que Dios está conmigo y sé que Dios puede obrar en milagros. ¿O no? Amén, amén. En este tiempo, al grupo que tenemos en la iglesia, recibimos mensajes con peticiones de oración por niñitos que necesitan. Y a mí realmente me conmueve, y yo sé que a todos ustedes también. Y una veces uno siente la impotencia de orar, y es bueno cuando oramos y vemos que esa oración produce un fruto, pero cuando no produce nada, yo me siento como, no frustrado, pero sí me siento, algo más se podría haber hecho. Un tiempo más de oración hubiese estado en el Señor, una consagración, más consagración necesito yo. Porque si dice la Escritura que si yo fructifico, si yo permanezco en la palabra de Dios, si yo no me muevo de su camino, no me muevo de su palabra, de su voluntad, que yo obedezco, guardo la palabra de Dios, todo lo que le pide el Padre lo va a conceder. La palabra de Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Dios no miente, lo que dice en esta palabra no miente. Sí, como decía el salmista Asaf en el Salmo 73, el 74, dice, enfermedad mía es esta. O sea, la culpa es mía, no es de Dios. La responsabilidad, ¿por qué no ocurren los milagros? No es porque Dios no quiera hacerles, porque la iglesia no se consagra a Dios. Si Dios no se manifiesta el milagro en este tiempo, no hay ese avivamiento tan esperado por la iglesia, es porque la iglesia no tomó las cosas en serio. El avivamiento sabe cómo va a comenzar en la iglesia, cómo va a venir ese avivamiento esperado, el avivamiento de su espíritu. El avivamiento es cuando se manifiesta el Espíritu de Dios de tal manera que el mundo, que la gente que no conoce de Dios, quiere entrar a la iglesia, quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, se acerca a los hijos de Dios y le pregunta y quiere venir a escuchar la palabra de Dios, porque ve la manifestación de poder de parte de Dios, pero ve la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo va a comenzar ese avivamiento? Cuando la iglesia sea
reformada. Reformado los creyentes, reformado en su manera de pensar, que no solamente leamos la palabra y olvidemos la palabra, sino que leamos, estudiemos la palabra y esa palabra nosotros nos comprometamos delante de Dios a ponerla en práctica, a ponerla por obra. ¿Cuántas predicaciones venimos escuchando ya? ¿Cuántas predicaciones de enseñanza usted viene escuchando? De permanecer en la palabra, de buscar de Dios, de adorarle a Dios, de ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que apartarnos del mundo, que dejar el mundo, que santificarnos, que buscar de Dios, que acercarnos más a Dios. Pero esos consejos van siendo archivados en algún lado de nuestra mente. Y si lo ponemos en práctica, y si lo ponemos por obra, Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Jesús dijo, si ya no los llamaré siervo, dice en el versículo 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigos. Hay una intimidad, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. En el versículo 14, fíjese que dice, vosotros sois mis amigos. Y nos quedamos con eso. Qué lindo tener un amigo tan poderoso. La condición, si hacéis lo que yo os mando. Este amigo no es como el amigo del mundo, un amigo que tenemos en este mundo. Amigo habla de intimidad. El siervo estaba quizás en el patio de su señor, y su señor estaba en la parte de adelante de la casa. El siervo no se enteraba lo que hacía su señor. Pero este Señor, Jesucristo sigue siendo nuestro Señor, nosotros seguimos siendo sus siervos. Pero este Señor quiso tener amistad con su siervo, lo llamó a su siervo, le hizo conocer los misterios, los secretos del corazón del Padre. Por eso dice, ustedes son mis amigos, ustedes si se acercan a mí, permanecen en mí, y yo voy a permanecer en ustedes, y ustedes van a saber todo lo que yo sé. Dice, ¿quién conoce al hombre si no es el espíritu del hombre? Dice en Corintios. ¿Quién conoce el interior del hombre si no es el espíritu del hombre? ¿Quién conoce nuestro interior? Nosotros mismos. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da a conocer los misterios de Dios a nosotros. Jesús dice, ustedes son mis amigos, porque yo les voy a dar a conocer todo lo que el Padre me ha dicho a mí. Intimidad, cercanía, comunión. Yo quiero ser amigo de Jesús, pero ¿estamos con Él? ¿Estamos en esa intimidad? ¿La iglesia tiene esa intimidad con Dios? La iglesia tiene esa pasión de buscar en la palabra de Dios no lo que queremos encontrar, sino qué es lo que Dios nos quiere decir. Nosotros conocemos de eso, conocemos de la palabra de Dios, nosotros escudriñamos su palabra para conocerlo a Él, porque cada vez que abrimos la Biblia, hermanos, y leemos la Escritura, Dios nos está hablando a nosotros. Y cada palabra que está en este libro, en la Biblia, es la revelación de Dios dada para nosotros. Y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Porque dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra. Pero es lamentable a veces que hay creyentes que no conocen la Escritura, que no saben lo que los contiene la Biblia, solamente buscamos lo que nos conviene a nosotros. Y leemos, Jesús es mi amigo y listo, hasta ahí nomás. Lo otro no me gusta. Nosotros tenemos que tomar la Escritura como la revelación, lo que es la revelación de Dios dada a la iglesia, a nosotros. Pero yo quiero permanecer, quiero los frutos, quiero fructificar, quiero la bendición, la manifestación de la bendición de Dios en mi vida. Quiero que Dios haga esto, quiero que Dios haga lo otro. Somos hijos irresponsables si pedimos de esa manera. Dios no es padre irresponsable. Dios es un padre responsable. Él tiene una bendición total para la iglesia. Ya está la bendición en Cristo. Pero se tiene que manifestar acá en la tierra
en este tiempo, en este mundo. Ahora, en este tiempo, no mañana, no dentro de 10 años, ahora se tiene que manifestar. Porque ahora necesitamos esa manifestación de la bendición de Dios. Ahora la necesitamos, el mundo la necesita ahora. Todos los días se mueren gentes, personas sin conocer a Cristo. ¿Será que no se ha elegido? Pensará alguien queriendo conocer los misterios de Dios, la voluntad secreta de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero también de manifestar el poder de Dios en este tiempo, en este mundo. Porque cuando estemos delante del Señor nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús. Uno que ponga la vida por sus amigos. Él dio su vida por nosotros. Y nosotros estamos agradecidos. Dice su palabra en 2 Corintios 5, 14 en adelante, estamos agradecidos a Dios porque entendemos que Él murió por nosotros. Entonces nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos. Nosotros tenemos que vivir para Él. Para Él. Pregunta, ¿lo hacemos? Un predicador una vez predicó y dijo, buscar la paz con todo y seguirla y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. La pregunta que hizo este predicador a la iglesia, ¿usted cree esto? Sí, le dijo la iglesia. ¿Lo practica? Un silencio total. Hay muchas cosas que leemos en la Escritura y pensamos que son consejos que nos tienen que gustar e endulzar nuestros oídos. Estos consejos, estas palabras, Jesús dijo esto en San Juan 15, ya faltando pocos días para Él ser crucificado, faltando pocos días para Él volver allá a los cielos con su Padre. O sea, este consejo que dio Jesús es de los últimos tiempos acá en la tierra. Esta palabra que yo le estoy hablando ahora a usted, que le estoy predicando, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios, tenemos que permanecer en Cristo, iglesia, para dar fruto. No vamos a fructificar, como dice la Escritura, no nos engañemos. No existe la fructificación solamente porque el pastor te diga, te bendigo en el nombre de Jesús. Eso es magia, eso no es cristianismo. La fructificación se va a manifestar, la vida de Cristo se va a manifestar, el poder de Dios se va a manifestar cuando cada cristiano se haga responsable y honre el llamado que Dios le hizo. Yo los traje a ustedes, yo los aparté a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que ustedes den mucho fruto y ese fruto permanezca. Amén. Amén. Me invitaron la vez pasada a predicar a una congregación donde ellos me conocían en el tiempo antes que Dios reforme la teología, antes de que sea reformado. Y antes de ser reformado yo era de profetizar y de proclamar. Proclamo la bendición sobre tu vida, proclamo esto sobre tu vida y declaro esto y declaro lo otro y proclamo esto y declaro lo otro. Y eso atraía a muchas personas porque usted viene y recibe la declaración, la proclamación, la palabra de fe y usted, fácil, sencillo, sin hacer nada, usted se lleva una bendición a su casa. Y yo les prediqué esta vez cuando después de 7 años, 8 años que volví, la vi a esta señora que se llama pastora. La queremos mucho, pero está en la doctrina totalmente errónea. Pero yo fui a predicarle lo que dice la palabra de Dios. Y cuando le prediqué, le dije que eso no es verdad, que nosotros la bendición ya la tenemos. Ahí muchos amenes, gracias, porque tenemos la bendición, ahora queremos que esa bendición se manifieste. ¿Quieren saber cómo se va a manifestar esa bendición en nuestras vidas? Y ahí le hablé del compromiso, la responsabilidad, del sacrificio, de la entrega, de la consagración, de la santificación, de permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, ser obedientes, caminar por el camino recto, no por el camino torcido, andar por el camino del Señor, no por el camino del mundo.
No escuchar el consejo del mundo, sino escuchar el consejo de Dios y ponerlo por obra el consejo de Dios. Y todos quedaron. No es tan fácil. ¿Sabe qué le dije cuando pensaban, veía las caras de ellos y decían no es tan fácil? Yo le dije, verdad, no es fácil, es difícil. Es más, lo voy a decir, es imposible. Es imposible, pero en la carne. Porque la carne aborrece la palabra de Dios y odia a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y Dios aborrece la carne. En la carne nadie podrá agradarle a Dios. ¿Amén o no amén? Pero nosotros, Jesús dice, los que son nacidos de la carne, carne son. Los nacidos del Espíritu, Espíritu son. Nosotros hemos nacido en el Espíritu y somos Espíritu cubierto por un cuerpo de carne, pero somos Espíritu. Porque el Espíritu tiene que tomar el control sobre la carne. Jesús dijo, ¿qué dijo? Orad, velad, para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. A la verdad está dispuesto, siempre está dispuesto a buscar de Dios el Espíritu. Pero nuestra carne no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere estudiar a Dios, no quiere sujetarse a Dios ni a la autoridad que Dios puso. Dice, no, usted tiene que tener pastor. No, Jehová mi pastor. ¿Se imagina que su hijo de 8 años, 10 años le diga, hijo, sujetate, yo soy tu papá? El Señor es mi pastor. Es un hijo rebelde. Nada más que, pero hay creyentes así. La carne, nuestra carne no quiere obedecer a Dios. Por eso en la carne es imposible, pero en el Espíritu sí, con el Espíritu Santo sí. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Cristo, pero permanecer en su palabra, escudriñar su palabra, buscar esa comunión con Dios, porque si no, hermanos, vamos a ser creyentes frustrados. Después vamos a terminar cambiándonos de congregación, yendo a otra congregación donde un pastor le hable otras cosas que no dice la Biblia. Ya lo dijo Pablo, lo anticipó también esto. Dice, en los últimos tiempos muchos van a tener comezón de escuchar la sana doctrina, van a buscar maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, no me gusta porque habla de Dios, cada vez que voy me reta. Voy a otro lado donde me digan que yo voy a ser próspero, rico, famoso y que no tengo que orar, sino que tengo que hacerme orar por el pastor y listo, se termina ahí mi vida cristiana, mi responsabilidad con Dios y hasta el domingo, Dios, si te he visto no me acuerdo y si te necesito te llamo durante la semana. No ese es el cristianismo que predicó Jesucristo, no ese es el cristianismo que está en la Biblia. Jesucristo le dijo a aquella multitud que le seguía, si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, no tienen vida. Tienen que depender de mí. Yo tengo que ser su alimento y su bebida. Tienen que estar en permanente comunión conmigo, dijo Jesús. La gente no quiso eso. Se fueron. Quedaron solamente 12. De los 12 uno era diablo, Judas. Fíjese, de miles y miles se fueron porque no quisieron escuchar la sana doctrina. Entonces yo con unos 15 o 20 que estoy feliz porque tengo más que Jesucristo, la congregación más grande que Jesús, porque quieren escuchar palabra de Dios y queremos nosotros caminar y permanecer en su palabra, porque queremos fructificar. Yo quiero fructificar, yo quiero que ustedes fructifiquen, yo quiero que ustedes, el lugar donde vaya cada uno en su entorno, en su ámbito, pueda ser un testimonio no de la congregación, no del pastor, sino de Jesucristo. Porque a veces los hermanos conocen más del pastor que de Dios. Dice, ¿por qué te fuiste de la iglesia? No, porque el pastor, no. Usted tiene que, si se va de la iglesia no va a ser por el pastor, se va porque no lo conoce a Dios. Pero nosotros tenemos que fructificar y hacer, voy a usar una palabra más coloquial, hacerle quedar bien a Dios. De esa manera es glorificado el nombre de Dios. Y dice, cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios, o sea, le hacemos quedar bien a Dios, a Jesucristo, al Padre, todo lo que le pidamos el Padre nos va a conceder. Porque somos el canal por donde Dios se glorifica. Pero aquella persona que no glorifica a Dios, entonces está todo como estancado, no fluye esa gracia, esa bendición, porque Dios en esa persona no se glorifica. Es más, a veces hay creyentes que en vez de glorificar el nombre de Dios,
nos hacen quedar mal. Dice el apóstol Pablo que a veces con nuestro comportamiento hacemos que los incrédulos blasfemen contra Dios. Nosotros tenemos que hacer que con nuestro testimonio, no solamente con las cosas que hablamos, sino con nuestra vida plena, con toda nuestra vida, con nuestra familia, el nombre de Dios sea glorificado. Y lugar donde vayamos, nosotros entendamos que llevamos la bendición en nosotros. Somos de bendición. Y la persona que nosotros le hablemos, esa persona no va a salir igual, va a recibir la bendición de Dios. Estemos convencidos cuando oremos por alguien que Dios va a obrar en esa persona. No estar dudando, sino estar plenamente convencidos. Esa iglesia, esos son los hijos de Dios que glorifican a Dios. Usted se siente comprometido con Dios y le gustaría a usted manifestar el poder, la bendición de Dios a todas las personas que usted visite, vaya, las vea y hable, y en su entorno y su ámbito donde se mueva. ¿Le gustaría a usted o no está interesado en eso? ¿Usted quiere que alguien que se acerque y esa persona, esa vida sea transformada por el poder de Dios? Saben que anoche yo le hablaba a los chicos, tenemos una reunión de los jóvenes y se van agregando más jóvenes, gracias a Dios y gracias a ustedes por sus oraciones. Yo le digo a los chicos son de entre 15, 16, 20, 23 años. El cristianismo no es aburrido, nosotros lo hicimos aburrido. El cristianismo es apasionante. Porque donde vamos nosotros llevamos la palabra de Dios, sabemos que la vida que escucha esa palabra y la persona que ministramos nosotros va a ser transformada. Pueden pasar dos cosas, pueden amarnos a nosotros pero amar a Dios, o pueden odiarnos a nosotros, pero no va a pasar desapercibido, algo tiene que suceder. ¿Se acuerda que decían del el libro de los Hechos cómo se referían a los apóstoles cuando fueron a Asia y dijeron, estos son que con su predicación trastornan al mundo? Los discípulos del Señor con su predicación trastornaban al mundo, revolucionaban el mundo. Entonces no es aburrido el cristianismo, pero para trastornar al mundo, para revolucionar a esta sociedad con la predicación del Evangelio, tenemos que permanecer en Cristo, estar en Dios, estar ligado, conectado. No somos una batería que tenemos autonomía, me conecto de vez en cuando y ando por mi vida así nomás y después vuelvo a conectarme de vez en cuando. No, eso no existe. Tenemos que permanecer. La palabra de Dios tiene que estar de día y de noche en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces de esa manera, el lugar donde vayamos, y siempre vamos a estar preparados para que el nombre del Señor, que con nuestra predicación, con nuestra oración, las vidas sean transformadas. Vamos a revolucionar las vidas, vamos a transformar las familias. Mire qué desafío tan grande nos da el Señor. Pero si usted está pensando solamente en usted, que traer agua solamente, como dice el dicho, para su molino, para mí solamente, que Dios me bendiga a mí, lo demás no sé, no me importa. Sabe que ese pensamiento no es de Cristo. El pensamiento de Cristo es que esté buscar el bienestar del otro primero y no el mío. Eso dice en Filipenses, cuando habla de Jesús que dejó su bienestar en los cielos y vino a esta tierra a sufrir para que nosotros tengamos bienestar, bendición. Yo tengo que orar por los demás. A mí me tienen que preocupar los jóvenes. A mí me preocupan los jóvenes que, aparte de mis hijos, los que no son mis hijos, los que no conocen del Señor, las personas, las familias que todavía no conocen del Señor, los matrimonios que todavía no conocen de Cristo, y a todo matrimonio que yo les veo y no están en Cristo, le digo, no existe el matrimonio sin Cristo, no existe la verdad. El matrimonio que está en Cristo es un verdadero matrimonio, porque hay respeto, hay temor de Dios. Fuera de Cristo no existe matrimonio. Para el mundo existe un matrimonio, existe una pareja que está... pero el matrimonio, según la Biblia, es con Cristo, porque esa familia va a recibir la bendición de Dios y los hijos van a crecer bajo la bendición de Dios. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo como iglesia para dar testimonio de esta verdad, hermanos. Yo quiero que el Espíritu Santo nos sacuda a cada uno de nosotros, que nos incomode, que usted diga, pues usted recibió tanta palabra de Dios,
tanta palabra de Dios, hay tanta palabra de Dios en su mente, en su corazón, que afuera están esperando muchos, afuera en su trabajo, en donde estés, en donde te muevas, donde no conozcan al Señor. Hay muchos que necesitan oír la palabra de Dios, pero oír la predicación de Dios llena de toda verdad, pero también lleno de toda gracia. Porque a veces cuando va la palabra solamente con verdad y sin gracia, es áspera, es rechazada. A ver, supongamos, le digo a una persona que yo no conozco, lo que pasa es que vos sos pecador y te vas al infierno. Y lo dejo ahí en el infierno. Pero cuando va con gracia, sos pecador, pero Dios te ama. Y Dios quiere que te arrepentas. Porque si te arrepentís, Él va a perdonar tus pecados. Cree en Jesucristo, Cristo murió por vos. Cambia. Cambia. Tenemos que llevar la predicación del Evangelio con esa verdad, pero esa gracia que es el amor de Dios. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo, porque si no, en nosotros no hay amor. Naturalmente el hombre no tiene amor. Cristo sí tiene amor. Dios tiene amor. Por eso tengo que acercarme a Él. Tengo que permanecer en Él. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Oramos al Señor. Oramos al Señor.